bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy preparamos una nueva receta muy especial, un postre típico ucraniano. No te pierdas ningún detalle para conseguir este postre delicioso. Te dejo todos los ingredientes con las cantidades al final del vídeo para que tomes nota. No olvides cogerte el vodka. Vamos a empezar poniendo el huevo en el bol. Una vez tengamos aquí el huevo, vamos a incorporar el chorro de vodka. Sí, le da un sabor buenísimo. Lo vamos a batir. Como veis, una receta que va a ser muy sencilla y con pocos ingredientes. Ahora ponemos un poquito de sal, la harina. Mezclamos todo con las manos, que las tenemos ya lavadas. Por cierto, yo soy Chef MSPin. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios y yo te ayudaré encantado. Por cierto, este postre se llama Vergum. Vamos ahora a amasar la masa, le damos unas vueltas con la mano dando forma de pelota y la dejaremos reposar tapada con un bol durante aproximadamente una hora. Estiramos un poco con las manos y pasaremos a poner un poco de harina en el mesado y estirar con el rodillo. Una receta muy sencilla. Ya casi lo tenemos. Damos forma, vamos estirando una y otra vez hasta que tenga el grosor deseado. A mí me gusta que esté fino, pero bueno, al gusto de cada uno. En cuanto tengamos la masa estirada, la cortamos. Vamos a hacer unos cuadrados, tampoco muy grandes, porque si no quedará un postre enorme y hay que freírlo luego. Como ves, estos cuadrados son ideales. Le hacemos dos cortes, como estás viendo ahora mismo. Y ahora lo que hacemos es doblar una punta y dando la vuelta por dentro del corte. Fijaros muy bien cómo lo voy haciendo. Tranquilos que lo voy a hacer otra vez. Y una vez tengamos esto hecho, estiramos un poco para que se pegue bien y queden perfectos. Vamos a hacer otro. Hacemos el corte en un lado y en otro. Una vez lo tenemos, con las manos estiramos si queremos y metemos los bordes por el agujero. Ya tenemos esto listo, así que ahora nos vamos a freír. En aceite no muy caliente, freímos nuestra masa. Que vaya cogiendo color y le hay que dar la vuelta. Ahora decidme a qué postre español os recuerda esto, porque a mí me recuerda a uno andaluz y a otro gallego. El olor os va a encantar porque huele que alimenta y tiene un sabor increíble. Ya casi lo tenemos, fijaros qué colorcito y vaya fácil es este postre, pero queda el toque final. Retiramos del fuego y vamos colocándolo sobre un papel para que suelte la grasa y luego lo ponemos en un plato hondo y espolvoreamos a lo grande con azúcar glass. Le damos unas vueltas para que se impregne bien. Esto le dará un sabor especial porque, como veis, la masa no llevaba azúcar, se le pone al final. Y ahora llega el mejor momento, vamos a probar este postre delicioso. Si te ha gustado esta receta, no olvides que puedes compartirla con todos tus amigos, dar a like y suscribirte de manera gratuita en mi canal de YouTube.